Efectivamente, es director de cine, teatro, televisión, un actor de múltiples registros, formador de muchas generaciones de histriones, un hombre que pondera permanentemente el uso del lenguaje, un hombre de grandes frases, y por ello mejor doy la palabra al maestro Raúl Quintanilla. Raúl, qué gusto que estés por acá. El gusto es mío Para y muy agradecido. Vamos a platicar un poco de tu formación, de tu trayectoria y de lo que estás haciendo actualmente. Tú te formaste en el CUT. Hace muchos años en el Centro Universitario de Teatro, la década de los 80, el inicio de los 80, bajo la tutela de dos grandes personajes. Uno fue un polaco que se llamó Ludwig Margules. ¿Algo sabemos de él? Un hombre ¿Algo hemos escuchado de él? de grandes profundidades a nivel de ficción y como persona tenía facetas muy extrañas porque a veces era muy infantil en sus reacciones y a veces era enormemente profundo, pero siempre fue un hombre con una enorme pasión por la docencia. Y otro ser humano que yo considero un fuera de serie, que es Alejandro Luna. Ellos dos fueron grandes tutores en el Centro Universitario de Teatro y después tuve la fortuna de ser conducido por Héctor Mendoza y por Zeta Vira hace muchos años y fui muy privilegiado con la gente que me formó y con la gente que fue verdaderamente dura y fuerte para que uno tuviera un tipo de rigor distinto. Menciono esto del teatro porque me parece muy interesante que tu carrera se ha desarrollado en el cine también, mucho en la televisión, también como director del Centro de Formación para Actores de Televisión, porque así es como se llama, de Televisión Azteca, que yo creo que tiene un enfoque muy importante en la escena. Para ti, la formación escénica es, supongo, algo fundamental para la formación de cualquier actor o cualquier plataforma en la que se vaya a expresar. ¿Por qué? Yo creo que la actuación es el bautizo interno de todas las cosas, donde cada palabra dicha está haciendo que los seres humanos puedan imaginar una gran cantidad de elementos. A mí el cine me parece fascinante, tengo un hijo director de cine, pero cuando yo veo una película digo, eso ya se hizo. Y cuando veo teatro, veo actores, los veo en presente. Yo no sé hacer el cine como lo saben hacer ahora los directores mexicanos que ya entendieron para qué es el cine. A nosotros nos salía una especie como de teatro filmado muy extraño, con ritmos lentos, muy raros, ¿sí? Y ahora los directores nuevos ya entendieron el lenguaje cinematográfico y le están sacando mucho provecho. Pero la formación de un actor consiste en hacerlo crecer hacia adentro, remover una gran cantidad de ideas y una gran cantidad de elementos para que puedan verdaderamente volver a mencionar las mismas cosas que ya mencionaron con un nuevo tipo de memoria. Entonces, cuando uno forma al actor, se mete uno no en el aparato psicológico, que yo creo que eso es la gran debilidad humana. La vida nos dio una gran razón y un muy débil aparato psicológico. Yo creo que uno se mete en los factores del pensamiento, de la palabra y del gesto, que son elementos fundamentales para el actor. Y cuando se forma el actor, después hay que enseñarlo a que aprenda lenguajes diferentes, porque el cine es un lenguaje, la televisión es un lenguaje y el teatro es un lenguaje, pero la esencia de la actualidad está en el pensamiento, en la palabra y el gesto, que esas no se han modificado en muchos años, mientras no se modifique la emocionalidad humana, que yo creo que es igual desde el Renacimiento para acá. Y bueno, que son manifestaciones que existen desde que hay ser humano. Ahora que mencionabas, Raúl, a Ludwig Margules, pensaba yo, bueno, toda esta formación importantísima de los grandes maestros de Europa del Este en gran medida, ¿tú tienes, digamos, afinidad con alguno de ellos en cuanto a la técnica? ¿Has creado tu propia técnica? Me refiero a Grotowski, a Stanislavski. Grotowski, Cantor, todo este tipo de gentes, cuando yo era estudiante, eran la vanguardia. Si tú revisas las vanguardias son duras, son antipáticas, son muy pedantes. Las vanguardias deciden qué tiene que ser. Son, digamos que, radicales. Pues sí, a veces pienso que les falta sentido del humor. Las vanguardias son muy duras, entonces hicieron la estructura que nosotros intentamos seguir, pero nuestra condición emocional no nos permitía llegar a eso.
Esto era producto de sociedades no más avanzadas que nosotros, sino con dolores muy distintos a nosotros. En nosotros se quedó el factor emocional como un elemento fundamental, la necesidad como de repasar a un Stanislavski a través de las ideas, no de Sekizano, sino de Héctor Mendoza, pero recuerdo sesiones que tuvimos durante 2 años, todos los sábados y domingos, Héctor Mendoza, Julio Costillo, Luis de Tavira, José Caballero y yo, sentados los 5 para crear toda una nomenclatura que ahora yo pienso que después de 30 años de esas reuniones, esa nomenclatura sigue trabajando, pero ya ahora todos hemos modificado muchas ideas porque el valor de la década es fundamental. O sea, yo para la última obra que dirigí, si yo lo hubiera dirigido a los 50 años, no lo hubiera entendido. Cuando yo terminé el último encuentro en la universidad hace 2 años y medio, con un prodigio que es Sándor Márai, yo le dije a Philippe Amand, que hemos hecho todo juntos, la que sigue es el padre, y él se me quedó viendo y me dijo, ¿de verdad? Sí, ahora ya con 64 años ya le entendí. Ahora sí uno puede dirigir esas cosas. La edad es fascinante. Pero bueno, en el caso de que mencionas ahora de Sándor Márai, esto parte directamente de una obra literaria. Tú eres muy cercano a la literatura también. Es que creo que todo lo que uno puede entender está en la literatura. Cada quien, al fin de cuentas, en una biblioteca o en algún lugar de su casa, tiene un libro que siente que fue escrito para él. Creo que la literatura es el único lugar donde se pueden tocar las ideas, ¿sí? En las palabras. Octavio Paz creo que decía, yo creo que es de mal gusto estar citando a Paz porque parece un oculterano, ¿no? pero Paz decía que el ser humano es un árbol exótico, crece, se reproduce y da frutas peculiares, las palabras. Y a mí el sonido de las palabras me parece formidable. Nietzsche decía, si no entiendes las palabras, que por lo menos el sonido te conmueva. ¿Sí? Y esa frase me parece verdaderamente espléndida porque cuando yo dirijo actores, me gusta el sonido de las palabras y eso viene directamente de la tendencia que teníamos todos en nuestra generación a aprender todo a través de la literatura. Efectivamente. Y fíjate que ligado a esto también, tú tienes un trabajo que a veces no se menciona cuando se habla de ti, pero que está ahí presente y que es muy importante, el de analista de la realidad, analista político en un sentido muy amplio de la palabra. Lo has hecho en ADN 40, en fin, permanentemente, donde justamente encuentras palabras, por eso yo decía, un hombre de grandes frases. Yo creo que eres muy generosa porque no soy más que un irresponsable, igual que los demás, diciendo una bola de tonterías que nadie se encarga de saber si son verdad o no. Bueno, y yo creo que eso es una gran ventaja, que lo haces a través precisamente de conocimientos de arte, de historia, de literatura y de emociones. ¿Cómo? Yo sí quisiera decir una cosa, ¿eh? El que estudia arte y el que estudia teatro, porque fue lo que yo estudié, pero todo lo puedes, tiene una visión universal de las cosas y se puede dedicar a muchísimas cosas, porque el arte lo permite. ¿Por qué no hacen más trabajos a partir del arte? Porque son flojos, nada más. Yo digo, el que me diga que no se puede vivir del arte es que no le gusta trabajar. Porque yo siempre he trabajado mucho. Inclusive, yo decidí hace muchos años, dándome cuenta de que económicamente el teatro era problemático, yo decidí no cobrar. Dije, yo de esto no voy a vivir, así que no voy a cobrar una sola hora de teatro. Yo no he cobrado nunca una dirección. Siempre busco que se vaya para el sueldo de un actor, o uno ve una sillita colocada y dice, esa sillita es mía, yo la pagué. O sea, al fin de cuentas, Margules me decía, cuando quieras hacer las cosas que te gustan, tienes que pagar. Y me marcó el fregado, porque siempre todo el dinero lo he puesto en eso, y el dinero lo he hecho trabajando en otras cosas. Pero a partir del teatro y del arte, me metí en el análisis disque político, pero viéndolo a través de la literatura, de la historia, de la filosofía, de toda también. la relación de conceptos que uno puede hacer. Y estructuré todo un proceso de comunicación al cual llamo plano expresivo, con el cual asesoro en factores de comunicación a ciertos líderes, a ciertos políticos, a ciertas personas que me lo piden, y he trabajado mucho, pero todo es a partir de la belleza que significa ver el comportamiento humano y conocer la palabra a través del arte y del teatro. Particularmente el teatro te sirve mucho para hacer estos análisis y por eso son tan sui generis. Ahora, ya mencionaste el padre. Vamos con
Strindberg, que es esa lo es que una estás maravilla. presentando actualmente. Decías, bueno, pues después de Sando Maray, ¿qué seguía? Pues tenías que seguir con un grande y con un gran texto que curiosamente se escribe en 1887 Sí, y y sigue que, absolutamente vigente, Laura. ¿cómo puede ser posible esto? Cuando te sientes, cuando tú te sientes a ver esa obra, vas a ver que el mundo de los secretos familiares, de los mandatos familiares, de los miedos humanos, sigue vigente en la categoría del pensamiento humano. Si tú tienes un miedo, yo voy a decir, ese miedo no es nuevo, viene de los 0 a los 7 años. Ya decía un maestro, Santiago Ramírez, que lo que no se aprende en el kinder no se vuelve a aprender jamás. De los 0 a los 7 años queda marcado el carácter del ser humano. El ser humano no se modifican las situaciones en las cuales vive, pero él sigue igual. Y en ese sentido he visto al público conmoverse de una manera brutal. Yo nunca pensé que la gente pudiera concentrarse tanto en un Strindberg, porque mi reto era poner un Strindberg. Cuando lo manoseábamos hace 30, 40 años, pues ni lo entendíamos, hombre, cuánta barbaridad decíamos. Ahora, Shakespeare cuando habla, vuela a niveles de una categoría que a veces rebasa por completo al personaje y al actor. Y el pobre actor tiene que saber decir unas frases escritas de manera maravillosa y que colocar una emoción y nunca le atinan porque pues, Shakespeare es poderosísimo. Pero Strindberg necesita un actor al cual estrujar. Si no tiene un ser humano al cual le duela la cicatriz de la vida, ese Strindberg estará dicho solamente como elemento recitativo. Lo más difícil de la puesta en escena fue entonarla, explicarla, llevarla hacia el campo donde cada palabra está entendida y a los actores se les movió muchas cosas emocionalmente. El escenógrafo y yo que tenemos tantos años nos conmovíamos profundamente. Yo llegaba a mi casa, no podía concentrarme, pensaba una gran cantidad de cosas. Mi esposa después de que estrenó me dijo, te tengo una noticia, tu siguiente obra tendrá que ser La novicia rebelde porque en estas intensidades no te quiero volver a Tú ver. eres hombre de muchas intensidades, se nota en la manera en que hablas, cuando estás frente a un grupo, cuando estás frente a una cámara de televisión, en un escenario. Vale la pena ir a ver esta obra, que además habla de asuntos contemporáneos que tienen que ver, pueden tener lecturas incluso con la presencia de la mujer, el patriarcado, el matriarcado. La fortaleza del personaje La fortaleza del femenino. personaje femenino, efectivamente. Tenemos unos cuantos segundos para despedir. Déjame hacerte rapidísimo una pregunta, estilo cuestionario Proust. Cuando estás frente a un grupo, ¿cuál es la palabra que sale más de tu boca cuando estás frente a un grupo, cuando estás frente a tus alumnos? Riesgo e inteligencia. Son fundamentales. Muchas gracias. Yo no creo en el trabajo de equipo, porque el trabajo de equipo son 2 que trabajan 10 holgazanes y 12 festejando. ¿Sí? Creo en la inteligencia grupal. Muchas gracias, Raúl Quintanilla, por estar aquí. No, gracias a ti, es un privilegio.